Hola, ¿cómo están? Me presento, soy María Alejandra Rodríguez, soy profesora titular de Salud Integral de la Mujer y hoy los voy a acompañar en esta presentación de Núcleo 3, Infanto Juvenil, donde vamos a ver conceptos nuevos como las alteraciones del ciclo y puntualmente las amenorreas y algunos conceptos que vamos a repasar y vamos a traer de otras asignaturas que ya han cursado. Por ejemplo, vamos a repasar el eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Antes vamos a repasar algunos conceptos. Cuando vieron ciclo menstrual, ustedes sabían que va a presentar 4 fases. La primera fase proliferativa o folicular, la ovulación, la fase progestacional o lútea y la fase menstrual. La duración de los ciclos va a ir entre 21 y 35 días. Eso se considera absolutamente normal. ¿Qué pasa si tengo alguna mujer que me consulta que cicla cada 21 días, 22 días, 23 días? Voy a tener que estar atenta a que esa mujer tiene una mayor chance, por ejemplo, de anemizarse. ¿Qué sucede con aquellas mujeres que ciclan cada 35 días, que es absolutamente normal? Si buscan embarazo, voy a tener que estar atenta porque en un ciclo, o sea, en un año, voy a tener menos probabilidad de embarazo. Visto esto, nosotros también vamos a tener que puede haber alteraciones de ese ciclo menstrual. Las alteraciones que puede haber en una duración mayor de 35 días y hasta 90 se denominan oligomenorreas. Vamos a ir viendo que van a tener un montón de vocablos que por ahí no están acostumbrados todavía. Vamos a generar dentro de las actividades una actividad de glosario para que siempre tengan presente y que tengan aceitados estos nuevos términos que vamos a utilizar mucho en la asignatura. Polimenorrea es otro término en donde vamos a englobar aquellos ciclos menstruales con una duración menor de 21 días. Tienen ahí en la diapositiva varias denominaciones más. Vamos a iniciar primariamente con lo que son las amenorreas para no irnos mucho de tema. Entonces, para empezar a hablar de amenorreas, vamos a definirlas. La amenorrea es la ausencia de menstruación por más de 90 días o, algunos autores dicen, por más de 3 ciclos consecutivos. Una de las consideraciones importantes y un concepto para estar atentos es que la amenorrea no es una enfermedad, sino que es un síntoma que puede estar presente en diferentes afecciones. Vamos a empezar con la clasificación de amenorreas. Van a encontrar muchas clasificaciones, vamos a tratar de hacerlo didáctico y sencillo y después vamos a entremezclar algunas clasificaciones. La primera clasificación la vamos a tomar desde el momento de la aparición de la amenorrea. Una amenorrea puede ser primaria, cuando la adolescente o la mujer no ha menstruado nunca, no ha tenido su menarca. Entonces hablamos de amenorrea primaria cuando se tiene más de 16 años con caracteres sexuales secundarios presentes o cuando se tiene 14 años sin caracteres sexuales secundarios presentes. Las amenorreas secundarias, ya se ha producido la menarca, la mujer ha ciclado y en algún momento de su vida va a estar con una ausencia de menstruación por más de 90 días. Entonces a eso se lo considera una amenorrea secundaria. Otra de las clasificaciones es la amenorrea como fisiológica o patológica. Las amenorreas fisiológicas
son debidas a estados fisiológicos normales en la vida de una mujer, en sus edades, como por ejemplo el embarazo, la lactancia, la menopausia. Y las patológicas son aquellas que están asociadas a alguna enfermedad. Pueden ser orgánicas, donde esa afectación va a causar un daño en la estructura del órgano, o pueden ser funcionales cuando ese daño va a estar dado en la función que tiene que realizar ese órgano. Otra clasificación de amenorreas es según la cantidad de gonadotrofina hipoficiarias. Podemos encontrar amenorreas hipogonadotróficas, donde la falla está en el hipotálamo o en la hipófisis, donde la FSH y la LH van a estar disminuidas. Las normogonadotróficas, donde el hipotálamo y la hipófisis van a secretar normalmente FSH y LH, el ovario también va a estar normal, pero la falla va a estar en el útero, ya sea por alguna sinequia, alguna malformación congénita, donde no va a permitir, a pesar de que las gonadotrofinas estén normales, tener la presencia de la menstruación. También están las hipergonadotróficas, donde la falla va a estar en el ovario. ¿Por qué? Porque el hipotálamo y la hipófisis van a secretar FSH y LH. Esa FSH y LH no va a tener un feedback negativo de las hormonas secretadas por el ovario, entonces estas van a estar aumentadas. Una condición fisiológica donde podemos ver una amenorrea hipergonadotrófica es el climaterio. Vamos a tener muchas otras clasificaciones. Lo que nos es importante resaltar es que nosotros podemos tener dentro de la clasificación de amenorreas y de otras alteraciones del ciclo menstrual, lo que tiene correlación con el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, y también hay otras glándulas que pueden intervenir en generar cualquier disrupción en ese eje y que también tenemos que valorar. Por lo tanto, glándulas como la tiroides y la suprarrenal también pueden impactar en el normal funcionamiento de ese eje hipotálamo hipoficiario gonadal y van a describirse alteraciones, como por ejemplo la amenorrea, como amenorreas tiroideas o suprarrenales. Integrando las clasificaciones que estuvimos viendo hasta el momento, podemos hablar de amenorreas hipotalámicas. Las amenorreas hipotalámicas pueden ser de causa orgánica por una lesión o un daño, como habíamos dicho, en la estructura, por ejemplo en el núcleo arcuato y en sus vías eferentes. Y hay de distintos tipos, pueden ser por causas infecciosas como la tuberculosis, por enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, puede ser efectos traumáticos o algún tumor. Hay una causa que también podemos ver que genera un hipogonadismo hipogonadotrófico de causa hipotalámica, que es el síndrome de Kallmann. Es un síndrome orgánico más frecuente de amenorrea hipotalámica y sus causas son hereditarias. Se conjugan un déficit congénito de hormona liberadora de gonadotrofinas y una alteración de las vías olfatorias. Es una enfermedad genética asociada a múltiples genes y en la clínica lo que se puede ver es un desarrollo, o sea, en los ovarios hay numerosos folículos primordiales que conservan buena respuesta a las gonadotrofinas y son estimulados. Hay anosmia, que es un síntoma inconstante, y un hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, una FSH y una LH y unos estrógenos disminuidos. De causas funcionales, las amenorreas hipotalámicas pueden ser también por el bloqueo en la función del núcleo arcuato, y las causas funcionales pueden ser transitorias y reversibles. Dentro de las amenorreas hipotalámicas de causas funcionales, la más grave o la forma clínica más grave es la anorexia nerviosa.
Ustedes van a ver que dentro de la guía les dejamos algunos ejercicios para que puedan hacer y hemos puesto para que ustedes indaguen sobre la amenorrea por anorexia nerviosa. Por ejemplo, en esta primer causa que estamos viendo, no la clínica está más grave como es la anorexia nerviosa, sino la amenorrea por pérdida de peso, que dentro de la complejidad de la anorexia nerviosa también está dentro de ella. La amenorrea por pérdida de peso la podemos entender porque para poder empezar a menstruar se requieren aproximadamente un 17% de grasa corporal. Eso inicia lo que sería la menarca en la mujer. Y vamos a necesitar más o menos un 22% de grasa corporal para mantener los ciclos. Por otra parte, la aromatización de los andrógenos a estrógenos también se producen en el tejido adiposo. Entonces, en estos casos, en esa aromatización, lo que yo conseguiría sería mayor cantidad de catecolestrógenos que van a ejercer un control dopaminérgico de la secreción de GnRH y lo que van a hacer también es disminuirla. Otra de las causas de la amenorrea funcional es el sobreentrenamiento o el ejercicio excesivo. También ahí vamos a encontrar varias etiopatogenias. El ejercicio también puede disminuir la grasa corporal, puede liberar endorfinas actuando sobre el núcleo arcuato e inhibiendo la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas. A veces también puede aumentar los niveles de prolactina por supresión dopaminérgica hipotalámica y muchas veces, por ejemplo, gimnastas o mismo bailarinas o mujeres que están entrenando también tienen dentro de la complejidad de este cuadro, también pueden estar sometidas a estrés, entonces también puede haber una alteración de los niveles de ACTH, de cortisol, y eso también podría influir. La amenorrea psicógena, que también desde el punto de vista fisiopatológico va a existir también una disminución de la secreción de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas provocadas también por un aumento de las beta-endorfinas. Y como decíamos hace un ratito, la anorexia nerviosa, que es una causa compleja, acá también pueden relacionar con un montón de mandatos que tienen que ver con nuestra sociedad. Podemos recuperar algunas de los estereotipos vistos en género. Y bueno, la causa de anorexia nerviosa no solamente implica la pérdida de peso, sino el estrés y es una causa compleja funcional de amenorrea hipotalámica. También se encuentra la amenorrea pospíldora en aquellas pacientes que toman píldoras anticonceptivas. El porcentaje es bastante bajo, es de 1.5 a un 3%. En general siempre, o la mayoría de los casos, ya había una alteración hipotalámica previa. Así que bueno, acá tienen un pantallazo general de amenorreas hipotalámicas. Las amenorreas hipofisiarias también pueden ser orgánicas o funcionales. El adenoma de hipófisis, que es un tumor que puede interferir por la compresión del sistema vascular porta hipofisiario, va a haber destrucción del tejido. Y dentro de los adenomas de hipófisis, el 70%, el más frecuente, es el adenoma prolactínico, que aparte de generar esta compresión y esta destrucción de tejido hipofisiario, aumenta los niveles de prolactina, lo cual inhibe las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Si está involucrada la prolactina, lo que va también a asociarse con esto es aparte de la amenorrea, la galactorrea, la secreción por pezón,
y los trastornos del campo visual, recordemos que estamos muy cerca del quiasma óptico y del nervio óptico, y la cefalea por el aumento de presión endocraniana. Los craneofaringiomas, que también son tumores benignos y lo que generan es esa destrucción de tejido por expansión. El síndrome de Sheehan, que es un panhipopituitarismo secundario a necrosis de la hipófisis posparto. Este concepto y esta entidad la vamos a retomar en puerperio. Y el síndrome de la silla turca vacía. Las causas funcionales más frecuentes son las hiperprolactinemias. La prolactina lo que hace es inhibir la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas, por lo cual también termina inhibiendo la producción estrogénica. Dentro de los que vamos a ver en las hiperprolactinemias, vamos a ver que la clínica van a tener secreción por pezón, oligomenorrea o amenorrea, infertilidad, disminución de la libido. Muchas veces puede haber una pubertad retrasada y el diagnóstico lo hacemos con una correcta anamnesis en la historia clínica. En la clínica vamos a ver la secreción por pezón y en los estudios complementarios vamos a pedir una prolactina. Hay valores que el valor normal de la prolactina es más o menos unos aproximadamente 20 nanogramos por mililitro. Si está aumentada, si está levemente aumentada o a veces decimos hasta un valor de 100 y después de 100 ya estamos presuponiendo que puede haber un adenoma hipoficiario de tipo prolactínico. Entonces, en ese caso también se justifica realizar una resonancia magnética para ver la silla turca, que es donde se ubica la hipófisis, para hacer el diagnóstico. Hay numerosas causas de hiperprolactinemia. Tenemos que recordar algunas causas para preguntar en la historia clínica, como por ejemplo la toma de determinados fármacos que no son fármacos son fármacos que comúnmente se pueden tomar, como los antihistamínicos, la metoclopramida, que se usa como antiemético, y algunos fármacos que se utilizan en mujeres que tengan algún problema de salud mental y que pueden empezar a generar hiperprolactinemia o nos pueden consultar también porque empiezan con alteraciones menstruales, secreción por el pezón. El hipotiroidismo también puede ocasionar hiperprolactinemia, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos esas dos glándulas que son la tiroides y la suprarrenal, que también pueden afectar al eje. Y la estimulación del pezón, que también y por último, dentro de nuestro eje, las amenorreas ováricas. Pueden ser por digenesias gonadales, un síndrome que seguramente ustedes han visto ya es el síndrome de Turner, que es una amenorrea primaria, y recuerdan que en la clasificación, cuando hablábamos de gonadotrofinas, las amenorreas donde había un daño ovárico eran hipergonadotróficas, porque no van a tener, al no funcionar la gónada, no van a tener el feedback negativo que hace que se sigan generando y aumenten las gonadotrofinas. Esta causa genética, que es la más frecuente, recuerdan que era de una monosomía del cromosoma X, íbamos a encontrar un 45X, y también podíamos ver en estas pacientes baja estatura, falta del desarrollo puberal con infantilismo sexual. Otras causas de insuficiencia ovárica, otras causas de alteraciones ováricas es la insuficiencia ovárica prematura, que también me va a dar un hipergonadotrofismo hipogonadal. Se da en general antes de los 40 años, porque después podríamos hablar de una menopausia, y las causas pueden ser autoinmunes, genéticas, también luego de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. Recuerden también que dentro de las amenorreas ováricas funcionales teníamos el climaterio.
También recordemos las amenorreas por causa uterina. Tenemos, por ejemplo, de causa genética, como el síndrome de Rokitansky. Tenemos el síndrome de Asherman, que es una amenorrea secundaria. Si el útero era el problema, recuerden que las gonadotrofinas van a estar normales y va a ser una amenorrea normogonadotrófica. La adherencia en el síndrome de Asherman se debe a adherencias por sinequias en el útero, donde no se puede generar una menstruación normal, generalmente secundaria a legrados uterinos. Y también tenemos una causa bastante infrecuente, pero que también la tenemos que comentar, que es el himen imperforado. Obviamente va a generar una obstrucción de la salida del flujo menstrual. Si nos ponemos a pensar, vamos a darnos cuenta que este va a ser una causa de amenorrea primaria, porque la paciente nunca ha tenido menstruaciones. Genera bastante dolor, es una causa, ya les digo, sumamente infrecuente, pero también es una causa de pesquisa dentro de las amenorreas. Como hemos venido diciendo, las alteraciones tiroideas también pueden afectar al eje. El hipotiroidismo, que sería una disminución en el funcionamiento de la glándula tiroidea, va a producir hiperprolactinemia y eso también va a afectar y va a generar irregularidades en el ciclo. El hipertiroidismo también puede inhibir el eje gonadotrófico y también puede llevar a una anovulación persistente. Vamos a hacer acá una recapitulación. Vamos a ver que estuvimos viendo todo lo que son las amenorreas, vimos el eje, vimos la glándula tiroides por fuera del eje y ahora vamos a abordar un tema que es el hiperandrogenismo. Vamos a definir el hiperandrogenismo como el exceso de hormonas androgénicas en la mujer, que en general suele expresarse clínicamente por el hirsutismo, o sea, el aumento de vello o la aparición de vello en lugares donde la mujer no debería tenerlo, y también otra expresión clínica puede ser el acné. Para poder adentrarnos en el tema del hiperandrogenismo, hagamos un repaso de dónde puede elaborar la mujer andrógenos. Sabemos que los andrógenos en la mujer pueden provenir de los ovarios, de las células de la teca o de la corteza suprarrenal de su zona reticular. También hay formación de andrógenos en tejidos periféricos como el tejido adiposo y el muscular. También vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya han visto en otras asignaturas, de cuáles eran los andrógenos circulantes. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un hiperandrogenismo, voy a poder hacer análisis de laboratorio en la pesquisa de estos andrógenos circulantes, que van a ser la testosterona y la androstenediona. Estos en general y principalmente los voy a considerar andrógenos que tengan que ver más con la elaboración en el ovario, y la DEA, dehidroepiandrosterona, o la DEA sulfato, que van a tener más un origen de elaboración adrenal. Hay múltiples causas de hiperandrogenismo, como el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita, cualquier neoplasia secretora de andrógenos, el hipotiroidismo, el Cushing, la acromegalia, el síndrome Hire-Ann, que es un acrónimo de hiperandrogenismo, insulinoresistencia y acantosis nigricans. Recuerden que la acantosis nigricans era una afección cutánea donde se oscurecían las zonas relacionadas con los pliegues y los dobleces del cuerpo. O también puede haber como causa de hiperandrogenismo el hirsutismo idiopático. Las manifestaciones clínicas van a ser el hirsutismo, el acné, la seborrea por ese aumento de oleosidad, el aumento del desarrollo muscular, la voz se va
volver más grave, puede haber una hipertrofia de clítoris, puede haber también una pérdida de cabello hasta llegar a la alopecia, cualquier síntoma de signo de virilización, oligomenorrea o amenorrea, que es el tema que nos convoca, y lo que explicamos hace un ratito, que era la acantosis pigmentaria o acantosis nigricans. Una de las entidades de mayor relevancia es el síndrome de ovario poliquístico, que es un trastorno endocrino metabólico que va a tener diferentes presentaciones clínicas. Una de las que más nos llega en el consultorio es aquella mujer que nota el aumento de vello o el vello en zonas que son típicamente del varón, eso se denomina hirsutismo, o un aumento de la oleosidad, un aumento del acné, como es un síndrome metabólico, muchas veces está emparentado con una suba de peso, con una insulinoresistencia. Si bien hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico que son delgadas, antes en las definiciones de síndrome de ovario poliquístico siempre estaba presente el sobrepeso, pero no es siempre así. Muchas pacientes con síndrome de ovario poliquístico son delgadas y también tienen insulinoresistencia, pero las formas más graves son con el aumento de peso. Por eso es tan importante la nutrición y la actividad física terapéuticamente en estas pacientes, porque este síndrome está influenciado por factores ambientales. Y también en los últimos estudios se está viendo que las madres de estas pacientes en sus embarazos, si aumentaron de peso en forma desmedida, eso también puede ser un factor de riesgo para que sus hijas desarrollen síndrome de ovario poliquístico. Es un trastorno endocrino muy frecuente, va a ser un cuadro clínico que pueden ver con mucha frecuencia, sobre todo si se dedican a la ginecología. Tiene una prevalencia de un 6.5 a un 8% en mujeres de edad reproductiva. También pueden consultar estas pacientes por trastornos de la fertilidad. Y la etiopatogenia es esa hiperactividad de las células tecales del ovario, como ya habíamos visto anteriormente, que van a ser promotoras de ese hiperandrogenismo. En esta diapositiva vamos a ver nuevamente estas manifestaciones clínicas que estuvimos hablando hace un ratito, más desplegadas para que ustedes puedan fijarse y puedan entender en mayor magnitud cómo van a ser las manifestaciones por las cuales van a consultar estas mujeres por su cuadro clínico. Hubo varios consensos para ver el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Nosotros les vamos a acercar los criterios de Rotterdam que se hicieron en el 2003, aunando 3 criterios diagnósticos. Ese diagnóstico de síndrome ovario poliquístico se puede realizar con la presencia de 2 o 3 de los criterios que exponemos acá, que van a ser la oligo o anovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, lo que habíamos comentado en unas diapositivas anteriores, que era lo bioquímico que dosaba en sangre, como la testosterona, la androstenediona, la DEA-sulfato o la DEA, y los signos clínicos de hiperandrogenismo que vimos en las diapositivas anteriores. El tercer criterio diagnóstico es ecográfico y va a hablar de los ovarios poliquísticos. Se establece que al menos uno de los 2 ovarios debe tener un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos y o presentar 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro. Como les expliqué al inicio de esta diapositiva, hay múltiples criterios diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico. Nosotros les acercamos los criterios de Rotterdam para que ustedes lo tengan y para aunar o consensuar criterios. También nos pareció importante
rescatar la definición de hirsutismo, que es la aparición de vello en las zonas que son propias del varón, para diferenciarlo de la hipertricosis, que es el aumento de vello en las zonas que son típicas de la mujer, y ver las causas de etiopatogenia, que ya hemos visto anteriormente, y una de ellas es el síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces las mujeres llegan al ginecólogo o a la ginecóloga específicamente porque lo que les molesta es esta aparición estética de lo que serían el acné o el hirsutismo. Nos pareció importante traerles esta escala, que es la escala de Ferryman y Gallaway, que lo que va a evaluar, nosotros en un hiperandrogenismo, lo que vamos a evaluar diagnósticamente son dos aspectos, el aspecto clínico o el aspecto bioquímico. El aspecto clínico podemos utilizar esta escala, que es una escala de cuantificación del grado de hirsutismo. Esta escala va a valorizar 9 zonas andrógeno-sensibles y va a otorgar una puntuación según el incremento del vello. Esta escala también puede valorarse junto con los valores bioquímicos de algunas de las hormonas que habíamos nombrado anteriormente, como son la DEA-sulfato, la testosterona, y recuerden a la 17-hidroxiprogesterona, que va a ser el marcador de la hiperplasia suprarrenal congénita, que también es motivo de un hiperandrogenismo. Vamos a integrar todo lo visto hasta ahora con el diagnóstico de amenorreas. También vamos a integrar en esta diapositiva contenidos del núcleo 2 de historia clínica y de exámenes complementarios. Para formular la historia clínica a estas pacientes voy a tener que tener muy en cuenta una correcta anamnesis o interrogatorio. Voy a anotar sus datos personales, su nombre, su apellido, su edad, su ocupación, los antecedentes familiares, si esto ha sucedido en algún miembro de la familia, si hay obesidad en la familia, diabetes. Recuerden que cuando vimos síndrome de ovario poliquístico, los antecedentes de la madre en el embarazo, de la madre de estas pacientes, puede llegar a generar un riesgo de síndrome de ovario poliquístico en las hijas. Los antecedentes personales, en estos antecedentes también están involucrados los antecedentes gineco-obstétricos. Dentro de estos antecedentes puedo preguntar la menarca, el ritmo menstrual, si tuvo algún antecedente de amenorrea previa. Recuerden también el uso de medicamentos, es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando vimos hiperprolactinemia había algunos medicamentos que podían generarla? También es importante preguntar si utilizó algún método anticonceptivo. Recuerdan la amenorrea pospíldora. Si tuvo alguna enfermedad infecciosa, hay algunas enfermedades infecciosas como vimos en amenorreas hipotalámicas como la tuberculosis que puede generar algún daño en hipotálamo, los antecedentes quirúrgicos en las amenorreas, por ejemplo en las amenorreas uterinas en donde los legrados evacuadores podrían generar sinequias, los traumatismos, si tuvo embarazos, partos, abortos, la actividad física, que recuerden también las amenorreas de tipo funcional hipotalámicas que tenían que ver con el estrés, la actividad física, las fluctuaciones de peso, las dietas. También voy a evaluar el examen físico. Dentro del examen físico tenemos que evaluar el peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, que me va a ayudar para establecer la distribución de tejido graso. Esto está muy correlacionado con la insulinoresistencia. Voy a tomarle la tensión arterial, voy a hacer un examen mamario, un examen ginecológico, un examen tiroideo y abdominal. Puedo buscar también en los hiperandrogenismos signos de hirsutismo, de acné, de seborrea, de acantosis nigricans, de estrías abdominales. Y si no hubo un inicio de relaciones sexuales, que puede pasar en las amenorreas de tipo primaria, puedo también evaluar los genitales externos, los caracteres sexuales secundarios
y también me puedo ayudar con estudios complementarios. De esos estudios complementarios puedo tener una evaluación bioquímica con laboratorios de rutina y perfiles hormonales. Dentro de los perfiles hormonales y sin entrar demasiado en pruebas funcionales, que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva en el algoritmo, puedo utilizar una prueba funcional que después vamos a describir de mejor manera, que es hacer la prueba de progesterona y si menstrua, sacar sangre en la fase folicular temprana, o sea, entre los 3 o 5 primeros días del ciclo. Puedo pedir en esa prueba hormonal FSH, LH, estradiol, TSH y prolactina. Recuerden que hay otras glándulas que pueden estar interviniendo en esto. Si hay signos de hiperandrogenismo, puedo solicitar el perfil androgénico que vimos anteriormente. Si hay obesidad o sobrepeso, puedo también solicitar glucemia, insulinemia. Y puedo valerme de otras pruebas, como por ejemplo de la ecografía ginecológica y ante una sospecha de una causa central de una resonancia magnética. Entonces, mediante este algoritmo, vamos a repasar lo que son el diagnóstico por amenorreas. Las amenorreas secundarias, recuerden que no solamente se debían a trastornos del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces lo que debería hacer es medir una TSH para ver a ver si está elevada y estoy en presencia de un hipotiroidismo que aumentaría la prolactina y me puede generar amenorrea. También puedo tener una prolactina elevada, entonces pido una prolactina como para ver a ver si tanto la TSH o la prolactina están normales. Si estas dos están normales, lo que tengo que hacer es una prueba de progesterona. La prueba de progesterona es una prueba funcional que se hace administrando por vía oral o parenteral progesterona. Si la prueba es positiva, en el término de 2 a 10 días se me tiene que producir una metrorragia, que indica que la paciente es normoestrogénica. Lo que sucedió con esa paciente es que puede haber tenido una anovulación. La prueba positiva, lo que me indica, por eso, es una amenorrea leve o de primer grado. Si la prueba es negativa, al contrario, la amenorrea va a ser grave, porque lo que me está diciendo es que no hubo una fase proliferativa o estrogénica. También recuerden, como sumamente importante, que una de las primeras causas a sacar como diagnóstico diferencial es el embarazo, ¿sí? Se trata de una de las causas de amenorrea, que es lo primero que tengo que descartar. Aunque acá no esté en el algoritmo, la prueba de embarazo es una de las primeras pruebas a realizar también ante una amenorrea secundaria. Habíamos quedado entonces que si nos daba una prueba de progesterona negativa, lo que voy a pasar a hacer es una prueba de estrógenos. O sea, lo que voy a hacer es, a continuación, voy a emplear una administración de estrógenos en cantidad suficiente para que ese endometrio prolifere y se disgregue, se pierda cuando suprimo esa oferta exógena de estrógenos. La prueba positiva se ve cuando voy a tener una metrorragia por esa deprivación, porque no voy a estar poniendo más estrógenos a los 8 o 9 días después de la última dosis de administración. Ahí voy a estar entonces en un diagnóstico de una amenorrea grave. Pueden pasar dos cosas. Si yo hice una prueba de estrógenos y progesterona y me da negativa, puede pasar que lo que me esté fallando es el útero, o sea que haya una alteración uterina donde no se puede producir menstruación. También puede pasar que esa prueba me dé positiva, o sea que la paciente con estrógenos y progesterona vaya a tener una deprivación, que es más correctamente decir una deprivación que una menstruación, porque una menstruación sería en condiciones normales. Entonces, si la mujer tiene sangrado con una prueba
de estrógeno y progesterona, lo que me tengo que plantear es que puedo tener dos caminos. Puede ser una falla en el ovario o puede ser una falla en el hipotálamo o en la hipófisis. Entonces ahí lo que puedo hacer es medir la FSH y la LH de esa paciente. Si la FSH y la LH me dan altas, lo que puedo presuponer es que el hipotálamo y la hipófisis funcionan correctamente. La falla estaría en el ovario. Si la FSH y la LH me dan bajas, lo que tendría que poner en duda es dónde está la falla, si está en el hipotálamo o está en la hipófisis. Entonces ahí voy a hacer una tercer prueba funcional, que es la prueba de GnRH. Lo que voy a administrar endovenosamente es hormona liberadora de gonadotrofinas. Si la respuesta es normal, como respuesta normal tomo que la FSH se duplique en su valor basal y la LH lo triplique. Si yo tengo una falta de respuesta, la patología va a estar en la hipófisis, porque a pesar de administrar hormona liberadora, mi hipófisis no responde. Si hay respuesta y las gonadotrofinas se elevan, voy a saber que mi falla está en el hipotálamo. Amenorreas es un tema complejo. Tiene muchas clasificaciones, mucho para estudiar. Recibimos gustosos todas sus inquietudes, sus preguntas. Ya les vamos a hacer llegar, según cada comisión, donde pueden dirigir cualquier duda que presente este tema. Es un tema, como ya les digo, es un tema complejo, pero si estudian bien este algoritmo, estudian bien cada una de las causas, lo más importante en este tema es ubicarse en el eje, ubicarse cuáles son aquellas glándulas que pueden interferir, como por ejemplo la tiroides o la suprarrenal, cómo están relacionadas con el hiperandrogenismo. Una vez que integren todo esto que fuimos viendo en el PowerPoint, va a ser más fácil. Traten de razonarlo, es un tema para razonar, no para estudiar de memoria. Una vez razonado este algoritmo, van a ver cómo todo se les va aclarando de a poco. Así que les deseamos buen estudio y nos esperamos ver próximamente en lo virtual o en lo presencial. Que tengan un buen día.